Buenos días a todos, gracias por venir. Hoy tengo el placer de presentarles al doctor José González Santamaría, quien nos va a hablar sobre el tema estrategias para la identificación de potenciales drogas antivirales contra arbovirus emergentes. Y les leo un poquito del CV resumido del doctor, el licenciado en biología con orientación en microbiología, tiene un doctorado en bioquímica, biología molecular y biomedicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Fue investigador postdoctoral en el prestigioso Instituto Severo Ochoa. Eh, También formó parte de Indicasat hace unos cuantos años, la primera generación que trabajó aquí en Indicasat, si no me equivoco, con malaria también, ¿cierto? Y bueno, no le quito más tiempo, por favor. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación para participar en este evento. Y bueno, hoy voy a compartir con ustedes algunos datos que tenemos de los últimos años, pues, de nuestra investigación en la búsqueda de potenciales fármacos antivirales contra arbovirus. ¿Podríamos apagar la luz? Gracias. Okay. Bien. Bueno, los arbovirus, como todos saben, son virus transmitidos por artrópodos, principalmente mosquitos y garrapatas. Hasta la fecha se han identificado más de 500 especies de arbovirus en el mundo. Tienen una amplia distribución global, básicamente en zonas tropicales y subtropicales. Y estos virus causan un rango muy amplio de enfermedades, desde enfermedades leves en los humanos hasta enfermedades graves, que pueden ser mortales. Ok, al menos 100 especies de arbovirus causan enfermedad en los humanos o los animales. Ok, hay varias familias taxonómicas, ellos se agrupan en distintas familias taxonómicas de acuerdo a diferentes características. No obstante, nosotros estamos trabajando con miembros de 3 familias. Flaviridae, está el virus, por ejemplo, dengue y Zika, nosotros trabajamos con Zika en el laboratorio. La familia Togaviridae, trabajamos con los virus chikungunya, mayaro y una. Y hemos comenzado a hacer algunas cosas con el Flevovirus puntatoro, que es un virus segmentado que estamos comenzando pues, a hacer algunas cosas. Estos virus obviamente representan una seria amenaza para la salud pública. Típicamente el virus más importante y que causa más daño en las Américas, y yo diría que en el mundo, es el virus del dengue. No obstante, hay evidencia de que frecuentemente están apareciendo nuevas enfermedades virales que están afectando a diversas poblaciones y provocando severos daños para el sistema. Ok, uno de los virus, ok, gracias. Uno de los virus en los que estamos más enfocados es el virus Mayaro. El virus Mayaro pertenece a la familia Togaviridae, al género Alphavirus. Este es un virus emergente. Si bien es cierto, bueno, este virus se aisló por primera vez en Trinidad y Tobago en 1954, ¿sí? Causa una infección muy parecida a la infección por el virus chikungunya, Zika o dengue. Por lo tanto, en la zona donde estos virus circulan se confunde. Clínicamente puede confundirse. Y solamente un diagnóstico a nivel molecular es posible determinar la presencia de este virus. Este virus está restringido al continente americano, principalmente Sudamérica, Centro y el Caribe. Hay 3 genotipos identificados: el genotipo D, que está ampliamente distribuido, el genotipo L, que se encuentra en algunas zonas de Brasil, y el genotipo N, que se ha encontrado solamente en una región de Perú. ¿Okay? Este virus, a diferencia, por ejemplo, del dengue o de Zika, cuyo vector son mosquitos citadinos, digamos, como la Aedes aegypti, los mosquitos que están en las zonas urbanas, el mayaro es transmitido principalmente por un vector selvático, que es un mosquito del género Amagogus, principalmente Amagogus antinomis. No obstante, hay evidencia de laboratorio y de campo que sugiere que Aedes aegypti es un virus competente para transmitir este virus. Por lo tanto, si este virus evoluciona de forma natural a adaptarse a estos vectores, podría causar epidemias a mayor escala. Hasta ahora, las infecciones han sido típicamente en zonas rurales o zonas selváticas. Pero cada vez, el año pasado hubo un brote en Guyana Francesa, en la ciudad, en la capital, y hubieron más de 50 casos. Entonces, como ha habido, digamos, pequeños brotes, todavía no sabemos el abanico de posibilidades de síntomas que podrían desarrollar las personas. Es algo que es desconocido hasta ahora. Por lo tanto, hay una preocupación creciente de las autoridades sanitarias respecto a que este virus sea un virus que provoque epidemias pues, más importantes. Ok. Aquí traigo algunas estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud respecto a las enfermedades virales. Desde enero del año 2023, de este año, se notó un incremento de casos
tanto de dengue como de chikungunya, principalmente en Sudamérica. Por ejemplo, solamente entre la semana 1 y la 21, es decir, hasta junio del 2023, había más de 2 millones de casos de arbovirosis, principalmente dengue, chikungunya y zika. Pero es llamativo que hubo una epidemia muy fuerte en Brasil y en particular en Paraguay este año, en los primeros meses del año, en donde hubieron más de 200.000 casos y solamente en Paraguay hubieron más de 250 muertes asociadas a esta infección. Chikungunya es un primo cercano, muy cercano del virus mayaro. Como les dije, mayaro ha provocado pequeñas epidemias, por lo tanto se desconoce. De ahí el hecho que es importante conocer, estudiar este virus, porque este virus tiene potencial también de expandir. Entonces, ha habido un fuerte incremento de casos y hay una preocupación de que el dengue en este segundo semestre aumente aún. Por lo tanto, identificar potenciales tratamientos, debido a que no hay tratamientos en este momento para combatir ninguna de estas infecciones, es una prioridad. De hecho, la reciente pandemia del coronavirus demostró que no tenemos antivirales. Es decir, luego lo voy a hablar un poco más, pero típicamente los antivirales se han desarrollado específicamente contra alguna proteína viral, principalmente HIV y hepatitis C. Y esos antivirales no funcionan cuando se prueban en virus nuevos emergentes. Por lo tanto, hay necesidad de identificar antivirales de amplio espectro. Es una necesidad y una prioridad a nivel de la Organización Mundial de la Salud. Ok, ¿qué hacemos nosotros en el laboratorio? Nuestro grupo está enfocado en 3 líneas principales. ¿Sí? La primera es que estamos interesados en moléculas de origen natural como posibles antivirales. La segunda estrategia es utilizar moléculas químicas que inhiben factores celulares. Luego lo voy a explicar, pero los virus son organismos muy simples. Digamos, entre comillas, organismos simples, puesto que tienen un genoma muy pequeño, con unas cuantas proteínas, y con eso hacen toda la función. Y dependen de la célula que infecta para poder completar su ciclo de vida. Por lo tanto, ellos utilizan la maquinaria celular, inhibiendo ciertos blancos particulares que podrían tener un efecto antiviral. Y luego hablaremos de eso. Esa es nuestra segunda línea de investigación. Y la última, de la cual no hablaré hoy, es sobre el tropismo celular de estos 2 alfavirus que son emergentes y de lo cual no se conoce nada. Estamos estudiando diferentes tipos de células, incluidas células del cerebro, para ver cómo estos virus infectan y tratar de caracterizar. Ok. En la primera línea de investigación, que es la evaluación de compuestos naturales, todos los resultados que mostraré a continuación han sido desarrollados por Dalquiria Campos y Patricia Valdés. Ok. De manera histórica, los productos naturales han sido una rica fuente de moléculas con diversas actividades farmacológicas. De hecho, la industria farmacéutica ha explotado eso. Hay unas estadísticas muy interesantes de un artículo que salió el año pasado, en donde se analizaron todas las drogas que fueron aprobadas para uso humano. Desde el año 81 hasta el año 2019 se aprobaron 1.881 drogas. De esas, más o menos un 30% provenían de productos naturales o productos derivados, es decir, moléculas que habían sido modificadas de estructuras naturales. Es decir, las estructuras, los compuestos naturales realmente pueden tener un enorme potencial para tratar diversas enfermedades. Por lo tanto, es una estrategia muy interesante para identificar fármacos. Okay. Ahora voy a mostrar algunos resultados respecto a plantas, compuestos derivados de plantas. El primer compuesto del cual voy a hablar es el ácido gingólico, que es una molécula que se obtiene de las hojas de la planta Ginkgo biloba. Esta planta se usa en la medicina tradicional china. De hecho, estoy muy interesado en estudiar especies de plantas que se utilizan en la medicina tradicional. La medicina tradicional china tiene miles de años y ellos han identificado diferentes plantas que pueden tener efecto, por ejemplo, para controlar la presión, antibacteriana, o sea, para el dolor, es montones de plantas y eso está catalogado, hay libros sobre eso que tienen miles de años. Entonces, hay todo un listado de plantas y compuestos derivados que están accesibles comercialmente. Entonces, nosotros nos hemos dedicado a estudiar algunos de estos compuestos de acuerdo a sus actividades. Este compuesto en particular se ha visto que es capaz de bloquear diversos tipos de células tumorales. Tiene potencial como anticancerígeno. Pero además se ha visto que también tiene actividad antibacterial. Nosotros vimos realmente este compuesto, debo contarles una historia. El ácido gingólico es un inhibidor de un proceso que se llama sumoilación. La sumoilación es una modificación posttraducional que sufren ciertas proteínas en la célula, que básicamente se une una proteína muy pequeña que se llama sumo
a otra proteína y eso regula su función, un mecanismo de regulación. Nosotros adquirimos este compuesto porque queríamos probar su actividad como inhibidor de la submodulación. Pero cuando fuimos a probar este compuesto a las dosis en las cuales inhibía este proceso, esas dosis eran extremadamente tóxicas para las células, mataba todas las células. Entonces, bueno, comenzamos a ver eso y digo, no, este compuesto, o sea, como está reportado, a veces tú te encuentras en la literatura cosas que quieres ver si son ciertas y te cuesta verlo. Es decir, en qué condiciones tú puedes nuevamente obtener los mismos resultados. Al final, por casualidad, nos dimos cuenta que bajando a una dosis de 10 micromolar, veíamos un efecto protector en las células que están infectadas. Y comenzamos, a raíz de esto, comenzamos a estudiar el efecto, posible efecto antiviral de esta molécula. De esa manera, en aquel momento, estoy hablando en el año 2019-2020, lo primero que hicimos fue, evaluar la toxicidad. Vimos que a 10 micromolar células BRSI tenían una sobrevivencia mayor del 95% a esta concentración, y lo que hicimos fue infectar células con 3 virus distintos: chikungunya, mayaro y una. Los 3 son alfavirus, y en un grupo celular fueron tratadas con DMCO como control, y en el otro se agregó ácido gingólico 1 hora después de la absorción del virus. Como pueden ver ustedes, hay una bajada significativa de los títulos virales en los 3 casos. Es decir, el tratamiento con ácido gingólico reduce la replicación del virus. Después hicimos otro experimento por inmunofluorescencia, básicamente utilizando un anticuerpo que reconoce una proteína del virus. Estas son células no infectadas. Las células que están infectadas con chikungunya, mayaro 1, ustedes ven anticélulas de color verde, porque utilizamos un anticuerpo secundario fluorescente, y vemos una bajada de esa señal verde en las células que están tratadas con ácido gingólico. Esto se puede cuantificar, y cuando hacemos esa cuantificación, vimos que hay una bajada muy significativa de números positivos al antígeno viral. Entonces, continuando con este estudio, vimos que ese efecto del ácido gingólico era claramente dosis dependiente, y por otro lado, quisimos hacer un ensayo para ver el posible mecanismo por el cual este compuesto podría estar inhibiendo eh, básicamente cómo inhibía el virus. Muchos compuestos de plantas tienen lo que se llama actividad virucida. Significa que el compuesto se une, por ejemplo, a las proteínas de superficie del virus y evita que el virus pueda entrar a la célula. Eso es uno de los mecanismos típicos de compuestos polifenólicos. Muchas drogas que se han desarrollado, por ejemplo, o se han descubierto moléculas de origen de planta, tienen ese mecanismo. Entonces nosotros hicimos un ensayo muy sencillo. Lo que hicimos fue incubar una cantidad estimada de virus, casi 1 millón de partículas virales, las incubamos con ácido gingólico durante 2 horas a 37 grados centígrados. Después, directamente, fuimos a cuantificar por una técnica de identificación de placas cuántas partículas virales habían ahí una vez que habías hecho ese tratamiento. Ustedes pueden ver que hay una dramática bajada del virus cuando tú incubas la molécula con el virus solo. Es decir, de alguna forma, esa molécula estaba uniendo a las proteínas de superficie del virus y evitaba que el virus infectara la célula. Entonces, el mecanismo por el cual esta molécula parece actuar es a través de, hasta ahora, hasta estos resultados que teníamos, era un efecto virucida. ¿Okay? No obstante, nosotros en el laboratorio habíamos generado unos anticuerpos para reconocer algunas proteínas de este virus. La proteína estructural E1 y la proteína no estructural NSP1. Entonces, para tratar de explorar otros posibles mecanismos, lo que hicimos fue infectar las células durante 1 hora, y después de la hora las tratábamos con el compuesto, y a distintos tiempos, es decir, 16 o 24 horas post infección, extraíamos las proteínas de la célula y las analizamos mediante Western blot. Como pueden ver ustedes, ¿sí? En todos los casos, las células tratadas con ácido gingólico, hay una reducción sustancial de los niveles de ambas proteínas virales, sugiriendo que este compuesto tiene también un efecto sobre la expresión de las proteínas del virus. Hasta ahora habíamos probado 3 virus estrechamente relacionados dentro de la familia Togavite, los alfavirus chikungunya, mayaro y una. Decidimos ver si este compuesto tenía una actividad más amplia. Para ello, probamos el virus Zika, que pertenece a la familia Flaviviridae, que es un flavivirus, que es distinto, ¿sí? Su sistema, como el replica y demás. Entonces hicimos los mismos experimentos con Zika ahora, y vemos que efectivamente hay una bajada significativa de los títulos virales cuando tú tratas células con ácido gingólico. Ese efecto fue claramente dosis dependiente, y además vimos que también en el caso de Zika hay un efecto virucida, como uno de los principales mecanismos por el cual ese compuesto inhibe la replicación de los virus. No les mostré estos resultados con respecto a mayaro, a los alfavirus, pero nosotros hicimos lo que se llama tiempo de adición. Es un experimento muy simple en el cual
tú vas agregando el compuesto a etapas más tardías después de la infección para ver hasta cuándo el compuesto es capaz de bloquear al virus. En todos los casos nosotros vimos que este compuesto solo tiene un efecto cuando se tratan las células hasta 2 horas después de la infección. Eso quiere decir que este compuesto está afectando una etapa temprana. De hecho, los resultados de Western blot sugieren que básicamente otro de los mecanismos por el cual este compuesto actúa es bloqueando la expresión de las proteínas virales. Si bloqueas ese proceso, obviamente vas a generar menos partículas virales porque para copiar el genoma, el virus necesita sintetizar sus proteínas, formar el complejo de replicación, producir el RNA viral y nuevamente formar partículas. Si este compuesto bloquea ese proceso, al final se reduce un poco la cantidad de virus. Entonces, bueno, esa es la primera parte respecto a las plantas. La segunda parte, como les dije, nuestro interés leyendo sobre estos temas, sobre las plantas, porque se usan en medicina tradicional, nosotros hicimos un listado de plantas y de compuestos derivados de estas plantas, y el criterio que utilizamos era que tuviesen actividades, por ejemplo, antitumoral, antibacterial, propiedades inmunomoduladoras y antiinflamatorias. Nosotros seleccionamos más o menos como 20 plantas y vimos los compuestos y al final nos quedamos como con 8 de ellas. Pero en ese momento se incorporó Patricia al laboratorio para hacer su tesis de licenciatura y decidimos probar 6 de estos compuestos, con Patricia como parte de su tesis. Estos resultados que voy a mostrar ahora los generó Patricia, ¿okay? Con ayuda de la actividad. Entonces estas son las estructuras de estos compuestos. Todas estas plantas se utilizan en medicina tradicional en Norteamérica o Asia, en diferentes países, China, Japón, Corea. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que hicimos a continuación fue evaluar la toxicidad de estos compuestos, ¿verdad? Vimos que sanguinaria y chikungunya eran altamente tóxicos. Cuando revisamos la literatura se había visto que estos compuestos tenían un fuerte efecto antitumoral, eran muy citotóxicos, muy citotóxicos. Por lo tanto, decidimos descartar estos dos compuestos del estudio debido a su toxicidad. No obstante, fisetin, onoquiol, tanchinone eran poco tóxicos y en el caso de alfa-mangostin notamos una alta toxicidad a la dosis de 10 micromolar. Por lo tanto, decidimos probar estos 4 compuestos, estos 3 a 10 micromolar como dosis máxima y alfa-mangostin a una dosis de 5 micromolar debido a que no tiene ningún efecto sobre la célula. ¿Okay? Una vez determinado esto, los alfavirus como Mayaro, chikungunya, inducen un fuerte efecto citopático. Significa que cuando tú infectas las células, ustedes ven aquí las células infectadas, estas son células no infectadas, están bien bonitas pegadas a la placa, estos son 48 horas después de la infección. El virus induce un daño muy fuerte en las células entran a apoptosis y mueren. ¿Okay? Ustedes pueden ver aquí que cuando yo incremento la dosis de los compuestos, fisetin, onoquiol, tanchinone, cuando yo incremento la dosis de onoquiol o de alfa-mangostin, hay una clara protección. Significa que estos compuestos de alguna forma están protegiendo a las células del daño, el efecto citopático inducido por la infección. Esto ya era una pista de que estos compuestos podrían tener actividad antiviral. Notamos un pequeño efecto de tanchinone, como pueden ver, este es el control, hay mucho efecto y a medida que incrementa, protege algo, pero mucho menos. ¿Okay? Entonces decidimos luego ver qué ocurría con la producción de progenie viral. Para ello lo que hicimos fue infectar las células y tratarlas con estos compuestos a dosis creciente. Como pueden ver ustedes en estos gráficos, fisetin no tuvo efecto y como habíamos observado en nuestros experimentos de efecto citopático, tanchinone tiene un leve efecto, muy poco, menos de un logaritmo, más o menos un logaritmo de efecto. No obstante, onoquiol y alfa-mangostin reducen significativamente los títulos virales. Tanto así que, por ejemplo, en el caso de alfa-mangostin, bajamos de 10 a la 9 partículas virales a 10 a la 4, es decir, 5 logaritmos. Esos son 100.000 veces respecto al control. Era un potente efecto. Para corroborar esos resultados, decidimos hacer inmunofluorescencia. Básicamente utilizamos un anticuerpo contra la proteína estructural E1. Como pueden ver ustedes aquí, estas son células no infectadas, solamente se ven los núcleos de color azul teñidas con DAPI. Las células que están infectadas y no tratadas, es decir, con DMCO como control, ustedes ven en color rojo, que la mayoría de las células están rojas, quiere decir que expresan el antígeno viral, casi todas están infectadas. Pero a medida que yo incremento la dosis de onoquiol o alfa-mangostin, hay una reducción de la tinción, es decir, hay menos virus. Eso corrobora los datos que estábamos viendo en la pared superior, indicando que efectivamente estos dos compuestos tienen un efecto antiviral sobre el virus mayor. Para corroborar eso,
Todos los experimentos que habíamos hecho hasta ahora se habían hecho con una cepa aislada en Perú. Decidimos ver si cepas aisladas de otras regiones geográficas se comportaban igual. Decidimos probar la cepa Guyana, que se aisló en Guyana Francesa, y la cepa TRUL, que se aisló en Trinidad y Tobago. Cuando repetimos estos experimentos en estas dos cepas, vemos el mismo efecto. O sea, hay una bajada de los títulos virales de manera dependiente de la dosis e independiente de la cepa. Es decir, cualquier cepa que le pongas, los compuestos funcionan. Pero estos experimentos hasta este punto se ven desarrollados todos en BROE6. BROE6 es una línea celular derivada de mono, ¿okay? De riñón de mono. Decidimos ver qué ocurre si tú pruebas esto en una línea celular humana. Entonces decidimos escoger dos líneas. Los fibroblastos de piel humana, que son células normales, aisladas de la piel de los humanos, son líneas que no tienen mutaciones y que ese entra en esencia y mueren. Son células normales, pero que nosotros hemos validado en nuestro laboratorio que se infectan eficientemente con este virus. O células HeLa, que son células tumorales derivadas de un cáncer de cervix, pero que también funcionan como modelo para crecer este virus. Cuando hacemos estos experimentos en ambas líneas celulares humanas, vemos el mismo resultado. Hay una inhibición dependiente de la dosis, confirmando que efectivamente estos compuestos bloquean la actividad, la replicación de este virus. Ok, para tratar de dilucidar el posible mecanismo por el cual estos compuestos podrían estar actuando, nosotros decidimos hacer una serie de ensayos. Aquí a la izquierda, lo que ustedes ven es un diagrama de cómo el virus accede a la célula. Los virus típicamente sobre su superficie tienen proteínas. Esas proteínas, en el caso de Mayaro y Chikungunya y tienen dos proteínas muy importantes, E1 y E2. E2 reconoce un receptor sobre la superficie de la célula que es susceptible. ¿Okay? En el caso de los alfavirus, recientemente se detectó que un receptor muy importante y quizás uno de los más generales es la proteína MXRA8. De esa manera, E2, el virus se acerca a la superficie de la membrana y se une aquí. Entonces nosotros, la primera pregunta que nos hicimos es, ¿estos compuestos podrían bloquear la unión del virus con su receptor? Para hacer esto, básicamente lo que hicimos fue agarrar las células, infectarlas con el virus, tratarlas con los compuestos e incubarlas a 4 grados. A esa temperatura, lo que ocurre es que el virus va a llegar a la superficie y se va a unir, pero no puede entrar a la célula. Pero sí se puede unir. La pregunta es, ¿los compuestos evitan eso o no? Una hora después de incubarse a 4 grados, las células se cambian a 37 grados, se elimina el virus, se elimina el compuesto y se espera 24 horas a ver qué ocurrió. Cuando hicimos esos experimentos, vemos que hay un leve efecto con Onoquiol a la máxima dosis, no obstante hay un claro efecto de alfamagostin que es dependiente de la dosis. Por lo tanto, alfamagostin de alguna manera está bloqueando la unión del virus con su receptor. Evita que eso ocurra. De esa manera vemos una bajada en el título. Una vez que el virus reconoce su receptor, comienza la endocitosis, que en el caso de Mayaro tiene dos rutas. Una es a través de clatrina, que es un tipo clásico de endocitosis que utilizan muchos virus, y otras a través de caveolina. Una vez que el virus entra, se forman lo que se llaman los endosomas. Esa estructura lo que ocurre es que hay unas bombas de protones, se vuelve más ácido, eso provoca que se desensamble, porque estos virus son virus envueltos. La cápside se ensambla y libera el ácido nucleico, en este caso un RNA, que luego va a traducirse y después transcribirse. ¿Okay? Entonces, esto ocurre aproximadamente en 2 horas. El proceso de entrada. Nosotros lo que hicimos a continuación fue infectar las células a 4 grados durante 1 hora, para que todo, o sea, el virus, digamos que tratar de sincronizar la infección. Ahora lo cambiamos a 37 grados centígrados y tratamos entonces las células durante 1 hora con los compuestos a distintas dosis. Después quitamos el compuesto, esperamos 24 horas y cuantificamos la cantidad de partículas virales. Cuando hicimos eso, vimos que en el caso del ensayo de entrada, vimos una bajada significativa solamente con alfa-mangostin en la dosis máxima. A 1 micromolar hay una tendencia, pero no fue significativa. Parecía afectar este proceso, pero mucho menos. Después que el virus libera su genoma, ese ARN genómico tiene que traducirse, ¿sí? Utilizando la maquinaria del huésped. Se traduce, se forman las proteínas no estructurales, que está en este marco de lectura que está aquí. Esas proteínas no estructurales forman un complejo que permite entonces copiar de nuevo el genoma del virus para ir empaquetando nuevas partículas virales. Es decir, que aquí tenemos desde la expresión de la proteína del virus y la replicación del genoma viral. Entonces decidimos hacer un ensayo más tardío. En esta ocasión, infectamos las células a 4 grados, quitamos 1 hora después el virus,
dejamos 2 horas a 37 grados centígrados y a las 2 horas agregamos el compuesto, hasta las 24 horas. Recogimos y cuantificamos. Cuando hacemos eso, es decir, una etapa ya tardía de la replicación, vimos que claramente ambos compuestos afectan esas etapas más tardías, que coincidirían, por ejemplo, con las partes ya que tienen que ver con replicación del genoma o la traducción de las proteínas del virus. ¿Ok? Entonces, aparentemente estos compuestos están actuando a diferentes niveles. Ok. Para corroborar esa hipótesis, decidimos entonces analizar la expresión de 2 proteínas, de 2 marcos. Este virus tiene 2 marcos de lectura, uno que codifica las proteínas no estructurales y otro a las estructurales. Entonces, tenemos anticuerpos para ambos marcos. E1 forma parte de las estructurales y NSP1 de las no estructurales. Como pueden ver ustedes aquí, ambos compuestos reducen significativamente la expresión de las proteínas virales, lo cual podría explicar esos resultados anteriores. Pero además, decidimos analizar qué ocurría con el ARN viral. Y lo que, para nuestra sorpresa, vimos una fuerte bajada. Es decir, si tú afectas el proceso de formación de eso, reduces esas proteínas no estructurales, el complejo va a haber menos complejo, por lo tanto se va a sintetizar menos ARN viral. Y eso efectivamente es así. Hay una bajada muy, muy significativa del ARN viral. Por lo tanto, estos compuestos están actuando a distintos niveles. Ok. Hasta ahora hemos demostrado de manera consistente que Onoquior y alfa-mangostín inhibían al virus mayaro. La siguiente pregunta que nos hicimos es si estos compuestos podían bloquear otros virus, relacionados o no relacionados. Para ello decidimos probar en 3 virus más. El virus UNA y el virus chikungunya, recuerden que son primos de mayaro, son muy cercanos, y el virus Zika. Como pueden ver ustedes en el caso de UNA, chikungunya y Zika, vimos el mismo comportamiento. Hay una bajada en función de la dosis. ¿Sí? Por otro lado, además, para UNA y chikungunya, esos anticuerpos que nosotros generamos, como son virus relacionados, también reconocen las proteínas de estos 2 virus. Decidimos analizar por Western blot y como pueden ver ustedes, hay una bajada muy significativa de las proteínas de estos virus. Nosotros probamos algunos anticuerpos comerciales para ver proteínas de Zika, lamentablemente en nuestras manos, dichos anticuerpos no funcionan. Así que no tenemos hasta ahora tristemente, después de pedir muchos anticuerpos y gastarnos miles de dólares, no hemos tenido suerte respecto a eso. Ok. Para concluir esta parte de las plantas, hasta ahora podemos decir que estos 3 compuestos, ácido hingólico, Onoquior y alfa-mangostín, afectan la replicación de diversos arbovirus. ¿Okay? Lo hacen a través de distintos mecanismos, afectan la expresión de las proteínas, el ARN viral, y además estos compuestos pareciera que podrían tener pues, potencial como drogas de amplio espectro, además. ¿Okay? Muy bien. Ahora, otro tema en el cual nosotros nos estamos centrando en este momento y que nos ha llamado mucho la atención son las moléculas de origen marino. Ustedes saben que el planeta Tierra, a pesar de que se llama planeta Tierra, más del 70% del planeta es agua, ¿sí? Y el ecosistema marino es una de las cosas menos exploradas. Es cierto que muchos compuestos de origen marino se han probado para cáncer. De hecho, el National Cancer Institute tiene toda una biblioteca de compuestos aislados de organismos marinos. Pero en el caso de los virus, eso ha sido mucho menos explorado. Y cuando hablamos de los arbovirus, ha sido desconocido. Se ha probado mucho para HIV, para hepatitis, herpes, pero en los arbovirus hay muy poco hecho respecto a compuestos naturales de origen marino. Sin embargo, con la epidemia, la gran pandemia de SARS-CoV-2, se ha sugerido que a pesar de que muchos de estos compuestos son citotóxicos, es decir, matan células tumorales, se sugiere que estos compuestos además podrían tener un efecto contra SARS-CoV-2 y, ¿por qué no?, contra otros virus. Eso también es posible. Entonces nosotros comenzamos un poco a estudiar este tema, a leer y a buscar, y nos encontramos con este compuesto. Esto es un péptido cíclico, muy típico que se producen, por ejemplo, por las esponjas. En el caso de este péptido, fue descubierto por una empresa española que se llama Farmamar, que se dedica al descubrimiento de fármacos de origen marino. ¿Okay? Esta molécula viene de Apridium albicans, que es un tunicado, ¿sí? Después de muchos años, pues esta droga al final llegó a una posible terapia y de hecho está aprobada en Australia para combatir el mieloma múltiple, que es un tipo de cáncer. ¿Okay? Y en este momento eso está bajo el estudio de la EMA, que es la Agencia Reguladora de Drogas de Europa, para ver si se aprueba en Europa. Entonces, ¿cómo actúa este compuesto? Este compuesto actúa sobre una proteína celular que se llama IF1A2, que es un factor que tiene que ver, está implicado en la traducción de proteínas. Básicamente es un factor que tiene que ver con la elongación del péptido en los ribosomas.
Y esta proteína se ha visto que está sobreexpresada en diversos tipos de tumores, en especial en mieloma múltiple. ¿Okay? El mecanismo, básicamente, aquí muestran en este diagrama, donde se une el aplidin en este blanco celular. Entonces, ese es el principal mecanismo por el cual actúa esta droga. Nosotros, estudiando este compuesto desde hace 1 año y medio que estamos leyendo, casi 2 años, resulta que a principios del 2021 salieron estos 2 papers, casi febrero, marzo, en donde demuestran que clitidexin tiene un efecto contra el coronavirus. Y en el caso de este paper que fue publicado en Science por un famoso virólogo español que está en Nueva York, ellos demostraron que en modelos animales potentemente inhibía la replicación del SARS-CoV-2 en dosis nanomolares. ¿Okay? Entonces, esta gente llevaron eso más allá. Como en ese momento estábamos en medio de la pandemia, llevaron un análisis, un estudio clínico con pacientes infectados con COVID y vieron que efectivamente esto protegía un poco a los pacientes. Y además, se vio que pacientes que tienen cáncer, por ejemplo, me equivoco, sí, pacientes con cáncer, a los cuales le dieron aplicación, sobrevivían más versus el placebo. Es decir, que sí era una droga que podría ser de potencial uso en humanos. No obstante, la única actividad antiviral descrita de este compuesto era para SARS-CoV-2. Nosotros nos preguntamos si este compuesto podía tener un efecto contra los arbovirus. Adquirimos esta molécula, y estos análisis los ha hecho Dalquiria Campos, y lo primero que hicimos fue analizar. Ya les hablé de que esto actúa a dosis nanomolares, como si fuera una hormona casi. ¿Ok? Estos son fibroblastos de piel humano tratados con hasta 10 nanomolar. Ustedes ven que se ven bastante bien las células. Y las células GILA. Las células GILA son tumorales y crecen mucho. De hecho, aquí ustedes ven unas muertas en el control, que son células tratadas con MSO, porque hay demasiadas. Cuando nosotros cuantificamos la viabilidad celular, ustedes pueden ver aquí fibroblastos en celeste, GILA. Vimos una bajada un poco, sobre todo con GILA, a dosis de 10, pero aún esa bajada tiene una habilidad superior al 80%. ¿Okay? Entonces, decidimos ver qué ocurría con la producción de progenie viral. Y lo que hicimos fue tratar fibroblastos de piel o células GILA con este compuesto en dosis tan bajas, desde 0.5 o 1 nanomolar hasta 5 nanomolar. Y ustedes pueden ver que hay una clara impotente bajada de la replicación del virus en función de la dosis de este fármaco. ¿Okay? Los experimentos anteriores se hicieron con la cepa peruana. Decidimos probar 3 cepas más de Mayaro, de Guyana Francesa, Trinidad y Tobago, Brasil. Vimos el mismo efecto, muy potente su efecto. Además, analizamos qué ocurría con la expresión de las proteínas de Mayaro. Vimos que las células tratadas con apidin no hay proteína, literal, no hay. Reduce absolutamente todo lo que se podía detectar con el anticuerpo, o sea, un efecto muy fuerte. Y además, vimos que Aplidin no solo bloquea a Mayaro, sino que es capaz de bloquear a estos otros 3 virus, sugiriendo que este compuesto podría tener un efecto, pues, promisorio. En este momento, o sea, nosotros con esta data preparamos un proyecto y recientemente hemos recibido fondos para continuar estos estudios y probar otras moléculas candidatas que estamos adquiriendo para seguir estudiando, pues, moléculas de origen marino. ¿Ok? Entonces, estos son los resultados respecto a esta parte, que es algo bastante nuevo que tenemos. Pues clitidexin está bien tolerado a dosis menores de 10, reduce los títulos virales de Mayaro, independientemente de la cepa, bloquea la expresión de las proteínas y además parece que tiene un efecto de amplio espectro. ¿Okay? Para terminar, voy a hablar sobre la otra línea de trabajo que tiene que ver con utilizar fármacos que actúan sobre una proteína de la célula. ¿Sí? Es lo que se llama en inglés post-target. Vamos a bloquear algo del hospedero, a ver qué ocurre. ¿Qué ocurre con los virus? Y esta línea la están desarrollando Dalel, Dalquiria y Paola. Ok. Ya les mencioné al principio que los virus básicamente lo que hacen es secuestrar la maquinaria del huésped que infecta. ¿Okay? Ellos no tienen ribosomas, no tienen forma de producir ATP, no tienen cómo producir membrana. Es decir, ellos infectan la célula y utilizan todas las maquinarias para producir sus nuevas partículas virales. Cuando hacen eso, están alterando, por ejemplo, la proliferación, bloquean la producción de interferón, que son las defensas de las células naturales contra los virus. También las células, como mecanismo de defenderse, cuando un virus le infecta, es inducir a muerte, apoptosis. Pues los virus codifican proteínas que tienen múltiples funciones. Entre ellas, son capaces de bloquear la apoptosis para que le dé tiempo al virus de completar su ciclo de replicación.
Y bueno, hay un montón de evidencia de cómo los virus alteran pues, el metabolismo, las mitocondrias, etc. Típicamente, ¿cómo se ha desarrollado drogas contra los virus? Básicamente, de los años 50, 60 para acá, se ha usado el enfoque de una droga, un virus. Es decir, tengo el virus de hepatitis, vamos a desarrollar una droga contra hepatitis. Básicamente se elige una proteína y comienzan los químicos a hacer estudios bioinformáticos, a diseñar moléculas para bloquear esa proteína como un posible mecanismo antiviral. Desventaja, es extremadamente caro, uno, es muy lento, dos, el virus desarrolla rápidamente resistencia, porque ejerce una presión evolutiva sobre el virus. ¿Okay? El otro enfoque es una droga múltiples virus. Eso se ha usado y ha funcionado más o menos con algunos inhibidores, como los que se mencionan aquí, como los inhibidores que afectan polimerasas. Polimerasas que tienen estructuras parecidas es posible que puedan ser inhibidas por la misma molécula. No obstante, tiene el mismo problema. Al final, el virus desarrolla resistencia. Por eso, en el caso de HIV, los pacientes tienen que recibir 2, 3 drogas distintas, porque si no, el virus rápidamente alcanza. Entonces, en los últimos años, pónganse la última década, más o menos, un poquito más quizás, un enfoque es atacar a un blanco de la célula. ¿Por qué? Porque el blanco de la célula no ejerce presión selectiva sobre el virus y el virus no desarrolla resistencia. Por otro lado, otra ventaja es que hoy día muchas enfermedades crónicas, estas mismas proteínas que utilizan los virus, están alteradas en las enfermedades crónicas. Por lo tanto, ya hay fármacos disponibles que se podrían utilizar y probar. Uno de esos blancos han sido, en los últimos años, los inhibidores de la cinasa. ¿Qué son las cinasas? Las cinasas son enzimas que promueven la fosforilación de diversos sustratos en la célula. ¿Sí? Y eso es un mecanismo de regulación posttraccional extremadamente importante para la homeostasis. Todos los procesos celulares, ustedes ven aquí, están controlados por fosforilación, todos, literalmente casi todos. Pero eso sí, cuando una cinasa se activa que fosforila un sustrato, eso se debe, es como un switch de encendido y apagado. Una vez que se activa esa ruta, eso actúa y debe apagar. Y eso se queda encendido de manera permanente, conduce al desarrollo de diversas enfermedades. Entre ellas, enfermedades crónicas, ¿como cuál? Principalmente cáncer. En cáncer, todos los cánceres, casi que literal todos los cánceres, tienen actividades cinasas alteradas. Mutan y quedan frecuentemente fosforilando diversos sustratos que conducen a proliferación, resistencia a la apoptosis, resistencia a los fármacos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la industria farmacéutica en los últimos 20 años se ha dedicado a desarrollar pequeñas moléculas para bloquear diversas cinasas. ¿Sí? Y muchos de esos fármacos están aprobados por la FDA para uso en humanos. Así que nuestra pregunta es, estos fármacos que ya están aprobados, ¿se pueden reutilizar como posibles antivirales? Es una pregunta que nos hicimos. Y de hecho, otros grupos y nosotros también hemos demostrado que cuando tú bloqueas ciertas familias de cinasas con estas moléculas, ya sea de uso experimental o drogas aprobadas para uso humano, tiene un efecto antiviral. ¿Ok? Entonces, nos planteamos el siguiente objetivo: analizar inhibidores de cinasa aprobados por la FDA para ver si tenían un efecto antiviral contra estos arbustos. ¿Cuál fue nuestra estrategia? Bueno, vamos a probar, ya hemos comenzado, pero vamos a probar en total 50 inhibidores de cinasa que se utilizan en el tratamiento de cáncer en este momento. Básicamente lo que hacemos primero, estas drogas son altamente citotóxicas, por eso se usan para matar células tumorales, pero las células tumorales, a diferencia de las células normales, tienen un metabolismo mucho más alto, replican mucho más rápido, y por eso son más sensibles a estas drogas que una célula normal. Entonces nosotros probamos la toxicidad en ensayos de plato 96 pocillos, cada uno de estos fármacos a distintas dosis. Aquellos que no sean tóxicos o que veamos una viabilidad superior al 80%, en dosis de 2,5 a 10 micromolar, se utilizarían para probar en ensayos antiviral contra Mayaro o contra Toro, el otro virus del cual hablé. Y luego, cuando veamos en una línea celular, por ejemplo, GILA, que hay un efecto, eso se va a verificar en 2 líneas celulares humanas que sean relevantes fisiológicamente para validar esos resultados. Luego, aquellos compuestos que no han sido estudiados en el contexto de estos otros virus, en particular chikungunya y zika, que son virus que han sido muy estudiados, se probarán también para ver si tienen un efecto antiviral. Y posteriormente se evaluaría dosis-respuesta para ver si estos fármacos tienen un efecto dosis-respuesta, además de analizar qué ocurre con la expresión de las proteínas virales. Aquí les voy a mostrar, hasta hace unas semanas, 31 compuestos que hemos evaluado a nivel de citotoxicidad en las células GILA.
En este mapa de calor, a medida que se incrementa la intensidad del color hacia más oscuro, hacia el azul, significa que es más tóxico. De hecho, hemos identificado estos compuestos como muy tóxicos, los que están ahí subrayados en rojo, pero la mayoría de ellos son bien tolerados en dosis de 2,5 a 10 micromolar. Entonces ese fue nuestro primer tamizaje. Seleccionamos aquellos que no fueron tóxicos y decidimos hacer ensayos para ver y cuantificar la producción de partículas virales en células tratadas o no con cada una de estas drogas. ¿Okay? Lo que ustedes pueden ver en estos gráficos, aquí hemos probado varios de estos compuestos. Aquí hay 13, mostramos 13 de estos compuestos aquí. 10 mostraron una actividad significativa, ¿sí? Una reducción significativa en células HeLa. De esos compuestos, probamos además en fibroblastos de piel, seleccionamos algunos y vimos que también son bastante tolerados en dosis de 2,5 a 10. En el caso de cimertinib es bastante tóxico a 10, pero es tolerable a dosis más bajas. Después hicimos un ensayo para cuantificar partículas virales y corroboramos que algunos de estos compuestos que habían sido activos en células HeLa también lo eran en fibroblastos de piel humana. ¿Sí? Y además, algunos de esos compuestos fueron probados con otro virus, que es el virus chikungunya, y también observamos una actividad. En este momento nosotros estamos trabajando en ensayos de dosis y respuesta y de Western blot para ver el efecto. Lo que sí hemos notado es que inhibidores, tenemos identificado una serie de 6 o 7 inhibidores que atacan la misma familia de sinasas, todos tienen actividad. Es decir, esa sinasa en particular parece ser muy relevante para la infección del virus Mayaro. Porque cuando tú utilizas 7 drogas distintas que atacan, es un receptor, es una quinasa que está sobre la membrana celular, cuando tú la bloqueas con 7 drogas distintas que afectan alguna de las isoformas todas, reduces la replicación. Por lo tanto, ese receptor debe jugar un papel relevante en la replicación de este virus. Y bueno, vamos a caracterizar eso. Estas son las conclusiones de esta parte. Y bueno, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias, José, por tu presentación. Excelente. Creo que has condensado una gran cantidad de resultados de una forma magistral. Estamos abiertos a un periodo de preguntas. Cualquiera que la tenga, por favor, y lo pueda hacer al micrófono. ¿Preguntas? Carmen. Muy bueno todo tu trabajo. Está entonándote con lo que hemos estado haciendo en Indicasar por mucho tiempo, ¿no? Y nos encanta ver que también la línea de rescatando los productos naturales está siendo seguida en el gobierno, que eso es algo que nosotros debemos defender, que es nuestra riqueza en Panamá. Y aunque tú utilices compuestos que han sido aislados en China, el argumento sigue siendo el mismo. Quería comentarte en el caso de los dos compuestos que tú ves que a medida que los pones están influyendo más en el retraso de la replicación. ¿Has probado a utilizar citometría de flujo para ver después del ciclo celular en qué parte ¿cómo se dice? ¿Sí? Si M1, G1, etc. ¿Ha utilizado eso? Bueno, no. Primero, gracias por su comentario y sí, efectivamente nosotros estamos muy interesados en los productos naturales. Estamos haciendo algunas cosas con productos naturales aquí de Panamá, hemos comenzado algunas cuestiones y queremos seguirlas, ¿ok? Respecto a su pregunta, honestamente no lo hemos hecho. No hemos visto qué ocurre con el ciclo de replicación. Pero creo, por algunos resultados que tenemos, en particular con monoquiol, que este compuesto no hace un arresto del ciclo celular. Puesto que Patricia, cuando hacía los ensayos de viabilidad, yo le decía a Patricia, ¿por qué siempre donde está monoquiol yo veo más células que donde está el control? En realidad, ese compuesto estimula la proliferación. Porque sistemáticamente, en serio, Patricia hizo más de 10 experimentos, quizá 15, y vimos lo mismo. Siempre había más células donde estaba monoquiol. Y a medida que implementaba la dosis más. Es decir, este compuesto en realidad tiene un montón de propiedades. Y él estimulaba el crecimiento. O sea, yo creo que realmente estos compuestos sí están actuando sobre el mismo virus, no sobre la célula. Actúan directamente sobre el virus.
A pesar que hicimos varios ensayos, y no mostré unos resultados aquí, pero nosotros también vimos que en células HeLa, estos compuestos aumentaban la expresión de genes de la vía de interferón. Proteínas antivirales estaban aumentadas con ambos compuestos, como MX1, IGC15. El mismo interferón alfa y beta, la expresión estaba aumentada en células HeLa. Vimos eso. No lo mostré, pero fue otra cosa que hicimos. O sea, vimos que también parece ser que estos dos compuestos, ya había evidencia, por ejemplo, de un grupo en España que trabajando con peces descubrió que Unoquiol indució una defensa contra un virus que ataca a los peces precisamente porque aumentaba la respuesta de interferón. O sea, es muy inmunomodulador también. Es que esto es lo que me encanta a mí de estos productos naturales. Es decir, estas moléculas tienen tantas actividades y están actuando a distintos niveles. O sea, es difícil realmente saber exactamente por dónde va. Pero, digo, tienen muchas propiedades. Y creo yo que es una forma, como dice usted, de identificar posibles tratamientos, no solo contra virus, contra otras cosas. Y bueno, creo que esa parte, al menos lo que usted plantea, no creo que afecte de esa forma, honestamente. Sí. Perfecto. Oye, muchísimas gracias. Tremenda presentación. Me encantaron todos esos resultados. Y es una pregunta quizás un poco de lo que estabas discutiendo, pero estos compuestos todos estaban disueltos en DMSO también. ¿Y notaste alguna diferencia en su viscosidad o en sus propiedades para como entender si eso también pudiera jugar un papel en este tipo de ensayos que se hacen in vitro? Muchas gracias, Rolando. Bueno, realmente creo que la mayoría se disolvían bien. Típicamente, cuando tú compras estos compuestos, pues ellos te recomiendan una serie de disolventes. El generalizado es DMSO, pero también pues, metanol o etanol. Y nosotros creo que la mayoría de ellos se disuelven muy bien en DMSO. Son bastante solubles. Un problema con el hecho, por ejemplo, porque a veces tú puedes encontrar, recuerda que todos estos experimentos son in vitro, porque tristemente tenemos un grave problema en Panamá. O sea, aquí, en el caso de Unoquiol y de Famagostin, lo que vendría a hacer es irse a un modelo de ratón, pero necesitas un BCL3 para animales, algo que no tenemos. Entonces, por ejemplo, Aplidin. Si estas cosas, o sea, en serio, para mí, los mejores resultados que hasta la fecha nosotros hemos tenido es con ese compuesto. Ese compuesto trabaja a unas concentraciones, en serio, muy bajas y de una forma muy potente. O sea, yo lo que estamos explorando es que tal vez se vaya a Brasil o se vaya con un colega en Uruguay que tiene un modelo, porque es que no lo podemos hacer acá, porque hay que dar el siguiente paso. Es in vitro, una monocapa de células, pero ¿qué pasa si tú haces esto con un animal? Hay que ver eso, o sea, hay que dar el siguiente paso. Y estamos, honestamente, estamos como, damos un pequeño paso, pero no podemos avanzar más porque la infraestructura del país no da para hacer muchas más cosas. Pero bueno, estos compuestos sí pienso que se disolvían todos bien, no notamos nada extraño respecto a su solubilidad. Es cierto que algunos, la biodisponibilidad de ellos, por la misma estructura, a veces es complicada. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, del alfa-mangostín y onoquiol, hay estrategias. Tú puedes hacer nanomicelas, o sea, en cáncer, porque estos compuestos ambos tienen propiedades antitumorales. Vi varios artículos en donde lo que hacían era modificar un poquito la estructura o hacer nanomicelas y en modelos de ratón ver que modelos en donde tú ponías células tumorales y formabas un tumor en el ratón, cómo hacer que el compuesto llegara a donde estaba el tumor. Entonces, porque realmente la biodisponibilidad en vivo es baja. Por lo tanto, para poder aplicar esto como un medicamento realmente requiere una adaptación para sus propiedades farmacológicas, ¿sabes? Respecto, porque tú, ¿cuánto tendrías que poner el animal al final para que llegue a una concentración que sea efectiva? Ese es el problema. Cuando llegas a ese nivel, ya estás matando al ratón, porque es tóxico. Y casi todos estos compuestos, cuando ya subes la dosis, suelen ser tóxicos, porque afectan demasiadas cosas. Yo tengo una consulta en la parte del desarrollo de fármacos que estuviste mostrando. Tú mostraste que uno de los puntos para evitar resistencia y a lo largo del desarrollo de fármacos, de productos naturales, fármacos en general, hemos hecho target individual de fármacos. Y mostraste que tu estrategia fue utilizar específicamente dianas del hospedero, pero la otra forma es utilizar cócteles. ¿Has realizado algunas pruebas con haciendo cócteles de algunos de estos compuestos en bajas cantidades, ya que también esa es la nueva estrategia y se sabe que
mezclando 2 o 3 compuestos puedes obtener sinergia y pueden ayudar muchísimo para atacar estos virus y evitar el deseo de resistencia. No sé qué nos puedes comentar sobre esto. Muchas gracias. Muy interesante tu pregunta. Realmente tienes razón. Esa es otra forma de, digamos, cuando tú tengas un grupo de candidatos, una cosa que se podría hacer es tratar con una mezcla y ver si hay una señal. No lo hemos hecho, pero sería algo bastante interesante de probar a futuro. Respecto al proyecto, porque, bueno, mostré una parte de las cosas. Nosotros hemos visto que inhibidores de, por ejemplo, del proteosoma. Si tú bloqueas el proteosoma, fastidias al virus también. Lo fastidias. O sea, tiene un efecto también. Pero en el caso de los inhibidores de sinasa, un gran problema, y ustedes lo saben porque yo creo que casi todo el mundo ha tenido un familiar que tiene cáncer, eso es algo inevitable. Las pacientes que reciben estos fármacos realmente tienen efectos secundarios. ¿Y por qué? Porque estas drogas, aunque están muy bien diseñadas y se han estudiado mucho antes de ser aprobadas, tienen lo que se llama off-target, o sea, que está afectando cosas que tú no sabes. Y por otro lado, algunas de ellas son capaces de bloquear múltiples sinasas. Y cuando eso ocurre, y tú tomas ese medicamento al final, o sea, de forma crónica. Quiero dar la salvedad de que pónganse que aparece un virus nuevo y nosotros identificamos un compuesto que tiene actividad y si se aprobase, la ventaja es que esto es algo rápido, es decir, una persona se infecta y es 1 semana o 2. Ese tratamiento puede bloquear la replicación del virus, pero no va a tener el tratamiento tan prolongado para generar una toxicidad en la persona. A diferencia de un paciente que tiene cáncer, que recibe un cóctel de varios de estos fármacos, que son multisinasas, que vas a atacar el tumor, pero estás afectando un montón de procesos y claro, se tiene unas consecuencias severas para la persona. Entonces, yo siento que en ese sentido, estas moléculas son realmente muy interesantes. Porque, y honestamente, ante la pandemia que acabamos de sufrir, no sé, me dio la impresión como que estamos perdidos respecto a eso, ¿no? No había tratamiento, o sea, se probaban cosas, no había nada. Al final, muy pocas cosas sirvieron. Y casi todo lo que se probó en realidad no era como un efecto placebo. Ahí está la ivermectina, no sé, la cloroquina, y realmente para mí esto es una de las áreas que de verdad hay que invertir, ¿eh? Porque seguirán apareciendo virus y seguirán apareciendo otros patógenos. Y realmente la realidad es que está descuidadísima la parte de tratamiento. Y las vacunas tardan. Ustedes vieron lo que tardó una vacuna que tuvo un fuerte financiamiento privado de consorcios. O sea, imagínense, es decir, nosotros, esa es una parte que realmente es bastante prioritaria en las enfermedades infecciosas en general. Ajá. In vitro funcionan a veces. Depende de las células, los modelos y demás. Pero controles más interesantes. Hay algunas otras moléculas que sí se ha visto que tienen mucho efecto. Realmente te podría decir como bueno, muchas gracias. No sé si hay otra pregunta, comentario, lo que quieran. Y si no, pues nada, agradecerles a ustedes hoy que viniesen acá y a Ricardo por invitarme a compartir hoy con ustedes algunas cosas que estamos haciendo. Gracias.